ten por seguro que también está dentro del plan divino para provocar que el propósito de Dios se cumpla. Dios es bueno y sabe lo que hace, Él es sabio, bendito sea Dios. Entonces vemos que los provocó para salir, y lo vemos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Vamos a estar viendo un poquito al respecto de esto. El punto es que dice la palabra que cuando deberían salir, dice la Escritura que salieron todos. Libro de los Hechos, capítulo 8. Dice la Escritura, el verso 1, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos como cucarachas que prenden la luz. Como en un momento en el cual dijeron no salimos, los provocaron. Salieron por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Cuál era el plan de Dios? Jerusalén, Judea, Samaria. Entonces Dios dijo, aunque no quieren salir, a que sí salen. Le levantó a Saulo, que parecía así como el demonio de Tasmania, chaparrito pero bien bravo, y los persiguió a todos, los hizo correr a todos. Salieron a Judea, a Samaria. Pero ¿qué dice ese pasaje? ¿Salvo quién? Salvo los apóstoles. Los apóstoles mejor se escondieron en Jerusalén y dijeron no salimos. ¿A qué salen? A que no salimos. Pero si el plan es que vayan a Judea, que vayan a Samaria, que vayan hasta lo último de la tierra, de momento dijeron no salimos. En la historia de la iglesia nos muestra que muchos años después sí salieron. ¿Ya para qué? Esto no es ya para qué, es ya para qué. Porque debían haber salido antes. O sea, es total ignorancia haber actuado de esa forma del propósito divino. Entonces dice la palabra, dice la Escritura en el versículo 3, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Te digo que era como el demonio de Tasmania. Pero los que fueron esparcidos, verso 4, ¿qué hacían ellos? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces estaba cumpliéndose el propósito de Dios. Los distribuyeron a Judea, a Samaria, y salieron a predicar. Los 12 no salieron. El SWAT de Dios, el equipo especial, los entrenados por Jesús, dije no voy. Dios, no puede ser. Estamos usando la infantería, estamos usando los que no están preparados, estamos usando los que se acaban de convertir, porque tenían apenas unos cuantos semanas o meses de convertidos. Pero ni modo, si Dios no tenía otros, los enviaba a ellos. Pero ahí es donde Dios piensa en sacar a otros. Ya el plan estaba previamente preparado y Dios ya sabía que esto iba a pasar. Así que Dios lo que hace, dice el verso 5, entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Dijo Dios, necesito un instrumento de gran calidad. Alguien que tenga un carácter dócil, como un caballo, que puede ser una bestia de guerra o puede ser una compañía de un niño. Alguien que tenga la capacidad de servir con pasión y de ser amante, de ser bueno, alguien que me obedezca. Y Dios encontró a Felipe y dijo, este es bueno, y lo envió a Samaria. Felipe era uno de los 7 diáconos que habían estado sirviendo a las mesas. Todo aquel que es capaz de servir a su hermano puede ser ungido por Dios para ganar el mundo. Todo aquel que tenga la disposición, el buen carácter, la humildad de ser un siervo de su iglesia, de sus hermanos, es una persona que puede recibir unción para servir al Señor. Alguien me dijo, pastor, ¿cómo le hago para ser pastor? ¿Cómo le hago para tener lo que usted tiene o trabajar en lo que como usted lo hace? Dije, muy sencillo, tengo años sirviendo a la iglesia, sirviendo a otros. Hazlo y Dios pondrá su espíritu, su unción, su gloria sobre ti. Esa es la forma correcta. Es el camino adecuado. En el caso de este hombre Felipe, Dios lo tomó, se lo llevó a Samaria, ahí va a predicar y empezó a predicar. Ahí encontró Dios un siervo tremendo en Samaria para predicar allí. Dice la Escritura, Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Le fue tremendo, un impacto a la ciudad de Samaria, poderoso. Algo tremendo estaba sucediendo en Samaria. La ciudad se unió, que es una característica de un ministro que produce de inmediato juntar a la gente. Un ministro de Dios, respaldado por Dios, suceden las cosas. La ciudad tenía gozo, había milagros, había liberación, había libertad, cambio de vidas. Dios estaba utilizando de forma tremenda a Felipe. Gloria a Dios por lo que la palabra dice. Pero tenemos que entender qué es la ciudad de Samaria, porque hay un espíritu, por decirlo de alguna manera, un estilo de vida en Samaria
que era difícil de asimilar para los judíos. El espíritu de Samaria era la mezcla. Los samaritanos eran producto de una conquista de los asirios a Israel. Si nos vamos a la historia antigua de Israel, encontraremos que Israel tuvo un tiempo en el cual se dividió en dos. El hijo de Salomón dividió el reino, o por causa de él y de su torpeza se dividió el reino en dos. En el reino del norte, que era Israel, el reino del sur, que era Judá. El reino del norte, Israel, que contenía 9 tribus y media, este reino del norte fue un reino idólatra, malvado, terrible. Y un día, rechazando a Dios, Dios dijo, bueno, si quieren, tengo siglos buscándolos y no quieren. Así que se quedaron solos. Dios esperará un tiempo, y si tú dices, si no dices, hágase tu voluntad, Dios va a decir, bueno, entonces hágase tu voluntad. Y tendrás lo que es de acuerdo a tu voluntad. Así que los asirios, que era un imperio más al norte, invadieron Israel, las 9 tribus y media, y barrieron con todo, mataron a todo mundo. La Biblia dice que las mujeres embarazadas les abrían el vientre, sacaban los bebés y los estrellaban en las paredes de las casas o en las calles. La Biblia dice que mataron a todos los hombres, a los niños se los llevaron como esclavos varones, y a toda mujer bonita en Israel la dejaron allí para traer sirios y tomarlas por mujeres para volver a habitar la tierra, pero ahora mediante violaciones y abusos. Es decir, sobrevivieron las bonitas, así como todas las mujeres en palabra viva, todas y puras mujeres así, esas fueron las que se quedaron. Todas las demás que no eran así como de palabra viva, las mataron por feas, sentencia de muerte por fea, y las mataban a todas las demás. Es en serio, sí sucedió algo así. Entonces, el punto es que repoblaron las tierras de Israel, las repoblaron a partir de traer asirios que abusaron de las mujeres. Por eso los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, porque para el judío el samaritano era una mezcla producto de violación, eran hijos de fornicación, decían tienen demonio, así decían los judíos. Los judíos le decían que todo el mundo tenía demonio, ¿verdad? Tú sabes, hay gente así que le gusta hacer cazafantasmas, ve demonios en todos lados, estornudos y reprendo al demonio de estornudo y todo, demonio en todos lados, en fin. El punto es que los judíos miraban a los samaritanos. Un día le dijeron a Jesús, ¿no decimos nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? O sea, ellos pensaban de esa forma, ellos pensaban de esa manera, porque para ellos la mezcla era algo demoníaco. Entonces tenían demonio los samaritanos según pensaban ellos. Ahora bien, recuerdan por ejemplo la mujer samaritana, cuando hablaron Jesús con la mujer samaritana, que la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío hablas conmigo que soy mujer samaritana? Obviamente estaba haciendo hablando sobre esta confrontación la mujer, porque era algo inusual, ya que cuando un judío tenía que ir a cierto lugar de Israel y pasaba por una ciudad samaritana, no entraba a la ciudad, saltaba a la ciudad, se iba por otro lado. No podía entrar porque para ellos era inmunda la ciudad. Así que ir a predicar a Samaria era una tremenda obediencia de Felipe. Era algo así como que Dios te envió a predicarle a tu suegra. No tanto, no así, pero bueno, en fin. Pero era como... Pero Dios la envió a predicar y él obedeció, gloria a Dios. Y fue a esta ciudad, y ahí que estaba el espíritu de mezcla. Pon atención a esto. No era solamente algo físico o algo genético, sino que se desarrolló una mezcla espiritual. Y tomaban el nombre de Dios y el nombre de ídolos de Asiria y los mezclaron. Y el culto a Dios lo mezclaron con un sincretismo religioso pagano. Algo similar es lo que le sucede a muchos en el siglo XXI, que pareciera tener el espíritu de Samaria al tomar las cosas de Dios y las cosas del mundo y mezclarlas. Y lo mismo consultan la Biblia que el horóscopo. Y lo mismo usan el nombre de Dios, que creen en hechicerías o cosas raras. Y algunos han mezclado tomando ambas cosas. Es el espíritu de Samaria, por decirlo así. Dice la Biblia que en ese lugar había un hombre llamado Simón el Mago,